¿Por qué unas personas sanan y otras no? Esta es una pregunta que durante años he explorado y la respuesta no está solo en los tratamientos, en los medicamentos, sino que está en algo mucho más profundo. En este vídeo de hoy vas a descubrir cómo la sanación se da en tres dimensiones: la psique, el cerebro y el órgano diana. También vas a ver cómo la duda o la certeza de sanar determinan la evolución de tu enfermedad, cómo el pensamiento es un sexto sentido del ser humano que, si lo utilizamos en nuestra contra, puede ser muy dañino. Por último, mencionaremos tres ejercicios que harán que nos mantengamos en parasimpaticotonía, es decir, en un estado de relajación, y ahora entenderás por qué. Así que quédate hasta el final del vídeo porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu relación con tu cuerpo y tu salud. Vamos a empezar hablando sobre qué es lo que ocurre para que nuestro cuerpo somatice o exprese una información a través de una enfermedad. Como hemos mencionado en vídeos anteriores, la enfermedad siempre viene con un propósito, que es adaptarse a un ambiente que estamos percibiendo como un sobreestrés, ya sea a través de un conflicto en el trabajo, un conflicto familiar o un conflicto con la pareja. Y lo importante del vídeo de hoy es, una vez que tengo la enfermedad, ¿cómo puedo sanar? Pero para responder a esta pregunta, primero tengo que cuestionarme cuál es mi perspectiva o cuál es mi visión ante la enfermedad y la sanación. Y es que hoy en día es frecuente la creencia de que la enfermedad es un error o un fallo y que nos viene de manera aleatoria. Esta creencia la podemos ver reflejada en expresiones típicas que utilizamos, como por ejemplo: esta enfermedad me ha tocado a mí, esto es lo que hay, son cosas que pasan, aún no me ha pasado nada, así que toco madera. Son expresiones que nos marcan claramente cómo tenemos inculcada esta creencia. Además, se añade otra creencia que dice que ante este error necesitamos encontrar una solución inmediata, y la encontramos a través de medicamentos o terapias interminables. Y como puedes ver, esta forma de ver la enfermedad tiene un factor importante a tener en cuenta, y es que nos hace víctimas de lo que pueda pasar y nos hace esclavos de nuestros acontecimientos. Y además nos hace creer que la solución está en el exterior y por lo tanto nos volvemos dependientes. Entonces, para coger las riendas de tu salud y hacerte responsable de tu bienestar, lo más importante es cambiar la perspectiva sobre la enfermedad. Para eso está este vídeo y todos los que voy subiendo, y créeme que no es para convencerte de algo, porque creo que no tengo la verdad sobre nada, pero sí para ofrecerte una perspectiva que creo que te puede ayudar y mucho. Bien, como hemos mencionado antes, la enfermedad viene a resolver un conflicto que estamos teniendo, y este proceso se da en tres dimensiones: en la psique, en el cerebro y en el órgano diana. Y aunque diferenciamos estas tres dimensiones, realmente esto actúa de manera unida, en perfecta sincronía, formando una cadena. Esta cadena inicia con la psique, que es la percepción de la realidad que tenemos, que queda registrada en una información, como si escribiésemos y le diésemos a guardar, y queda guardada en un programa. Por eso le llamamos un programa biológico, que no deja de ser una información sobre una realidad que estamos percibiendo. A esta cadena le siguen el cerebro y el órgano diana, en donde el cerebro actúa como un receptor y un ejecutor de una solución, y el órgano diana como objetivo o recipiente en donde se va a llevar a cabo esta solución. Entonces, para entender por qué este proceso en el que expresamos la enfermedad ya forma parte de la sanación, tenemos que entender estas dos fases que se producen en este proceso, que son la fase activa y la fase pasiva. En próximos vídeos indagaremos más en estas dos fases, pero hoy solo quiero que te quedes con lo siguiente. La fase activa se da en el momento en el que percibimos un conflicto vital como un sobreestrés, y nuestro cerebro da la orden de iniciar una solución. Esta solución puede ser crear microulceraciones en un órgano, como por ejemplo en la dermatitis, las microulceraciones se crean en la piel. Puede ser también proliferar células, como en el caso de los cánceres, que vemos un sobrecrecimiento celular, o también activar o inhibir un órgano, como por ejemplo en el hiper o hipotiroidismo, que vemos cómo se inhibe o se activa la producción de la hormona tiroidea. Entonces, esta fase activa la podemos diferenciar claramente porque es cuando recién vivimos ese conflicto o ese shock emocional, y es cuando nuestro cuerpo se pone en un estado de simpaticotonía. Es el estado en donde predomina el sistema simpático, que es el que nos prepara para luchar o para huir. Por eso podemos ver síntomas típicos como insomnio, aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión, temblores, sudoración, etcétera. Bien, una vez que
pasamos este conflicto, es decir, que de alguna manera encontramos una solución a este conflicto. Por ejemplo, una persona que le despiden del trabajo está durante 3 o 4 días con estos síntomas y en estado de simpaticotonía, pero finalmente, tras una semana, encuentra otro trabajo y por lo tanto resuelve este conflicto. Pues en este momento es cuando entramos en la fase pasiva y nuestro cuerpo vuelve a la cama, vuelve a la tranquilidad y entramos en un estado de parasimpaticotonía. Es cuando predomina el parasimpático y por lo tanto cuando nuestro cuerpo está preparado para regenerarse o repararse. Y aquí pasa algo curioso porque justo en este momento es cuando empezamos a sentir o a ser conscientes de nuestros síntomas y por lo tanto es cuando vamos a que nos revisen y cuando nos diagnostican de una enfermedad. Así que si te das cuenta, cuando empezamos a ser conscientes de nuestros síntomas, en ese momento tu cuerpo se está regenerando. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proceso de sanación en este momento ya se ha puesto en marcha y por lo tanto es cuestión de tiempo que los síntomas desaparezcan. Y ahora quizás te preguntes, Pablo, ¿y si esto es así que estamos sanando, por qué llevo tanto tiempo con estos síntomas y no desaparecen? Pues vamos a pasar al punto número 2 para responder a esta pregunta, donde hay un factor que es decisivo para sanar: la mente. Cuando alguien entra en este estado de reparación, el cuerpo necesita tanto energía como tiempo para completar este proceso. Si la persona tiene la certeza de que va a sanar, esta certeza va a dar una señal al cerebro que dice: estamos a salvo, puedes completar este proceso. Pero si la persona vive con miedo, con dudas, con angustia, que suele ser tras un diagnóstico médico, en este momento la señal que se le va a mandar al cerebro es justo lo contrario. Por lo tanto, va a crear un nuevo sobreestrés y se va a volver a activar la fase activa y por lo tanto tu cuerpo va a volver a un estado de simpaticotonía, impidiendo que se complete el proceso de reparación. Y en este bucle nos podemos mantener mucho tiempo reactivando conflictos e interfiriendo en procesos de reparación. Así que vamos a ver 2 casos clínicos para entenderlo mejor. Antonio y Pedro son dos personas a las que se les ha diagnosticado de fibromialgia desde hace 3 meses y se les ha hecho un seguimiento muy cercano para ver cuál ha sido su evolución. Ambos trabajan en una fábrica donde tienen que manipular cargando y descargando sacos y desplazándolos a distintos lugares. Entonces ambos empezaron con una clínica muy parecida, con dolores musculares muy intensos en brazos y piernas, pero cada uno tuvo una evolución muy distinta de sus síntomas. Por un lado tenemos a Antonio, que tiene que acudir cada 2 por 3 a urgencias por los dolores tan intensos que tiene en los brazos y en las piernas. Sin embargo, Pedro actualmente no tiene ya ningún síntoma y hace vida normal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en cada caso? Por un lado tenemos a Antonio, que tras el diagnóstico empieza con una actitud de negatividad. Empieza con sentimientos de desesperanza, un ánimo decaído, pensamientos negativos recurrentes como qué mal, qué mala suerte, por qué esto me pasa a mí, y un sentimiento profundo de desvalorización porque su vida había cambiado por completo y se sentía inútil para hacer cualquier cosa. Por otro lado, Pedro, que era consciente de que la mente tiene una influencia muy grande en el cuerpo, se dio cuenta de que si tenía una actitud positiva, sus síntomas mejoraban. Por lo tanto, se dio un tiempo para él, empezó a hacer meditaciones, a escuchar a su cuerpo y sobre todo a preguntarse, a cuestionarse para qué le servían esos síntomas y qué le estaban queriendo decir su cuerpo. Entonces, por un lado tenemos el caso de Antonio, que con esa negatividad y esos pensamientos negativos le mandan un mensaje muy claro a su cuerpo de que aquí algo anda mal, por lo tanto mantente en alerta. Así que el cerebro responde inmediatamente manteniendo ese estado de simpaticotonía, impidiendo así cualquier tipo de reparación. Y por otro lado, Pedro, que afronta esta situación con una actitud positiva y con una actitud abierta, manda la información al cerebro de que estoy a salvo, por lo tanto puedes completar el proceso de sanación. Con lo cual su cerebro va a recibir este mensaje y va a activar el estado de parasimpaticotonía para promover la reparación de sus tejidos. Entonces, aprovechando que hemos hablado sobre la negatividad de Antonio, vamos a pasar al siguiente punto donde vamos a hablar sobre cómo influyen nuestros pensamientos en la evolución de las enfermedades. El pensamiento se podría definir como un sexto sentido que ha desarrollado el ser humano. Por ejemplo, en la naturaleza vemos como el águila desarrolla la vista, el oso desarrolla el olfato, el murciélago desarrolla la audición, vemos como la serpiente desarrolla su órgano de Jacobson. Bien, pues el ser humano desarrolla el pensamiento, que igual que el oído, la vista, el olfato o el gusto nos dan una interpretación del exterior o del entorno, el pensamiento también nos va a registrar una información o una interpretación del entorno
para ser analizado en el interior. Y este sexto sentido no es un sentido cualquiera, sino que se convierte en el sentido más importante para el ser humano, porque nos abre a un mundo multidimensional en el que podemos imaginar absolutamente todo y al imaginarlo mandamos la información al cerebro como si aquello que imagino fuese real. Y vamos a ver este ejemplo donde se aprecia muy bien esto. Estoy paseando por un barrio totalmente desconocido para mí y tengo que pasar por una calle oscura donde veo un grupo de personas reunidas que no me transmiten ninguna confianza. Entonces, lo primero que se me viene a la mente son pensamientos de lo que puede ocurrir, que me asalten, que me persigan, que me quieran hacer daño, etcétera. Así que en este momento mi estrés empieza a aumentar. A medida que voy avanzando y me voy acercando a ese grupo de personas, mi estrés empieza a aumentar cada vez más hasta que paso por al lado de esas personas y mi estrés llega al máximo aun sin que esté pasando nada, ya que esas personas siguen hablando entre ellas. Entonces, si nos fijamos, mis pensamientos hacen el trabajo de mis otros sentidos, ya que me ponen en el estado que estaría si viera, escuchara o incluso oliese que se acercaran esas personas a atacarme. Así que gracias a este estado de alerta, estoy preparado para reaccionar en el caso de que ocurriese aquello que yo estoy imaginando. Pero una vez que paso ya por la calle y no ha pasado absolutamente nada, mi estrés inmediatamente se reduce hasta desaparecer. Entonces, tras este ejemplo y recordando la negatividad de Antonio, podemos ser conscientes de cómo nuestros pensamientos influyen de manera directa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Ya que si estos pensamientos son pensamientos que nos ponen en alerta, vamos a crear un estado de simpaticotonía en nuestro cuerpo, impidiendo cualquier tipo de reparación. Así que para acabar vamos a pasar al último punto donde vamos a dar 3 ejercicios para mantenernos en un estado de parasimpaticotonía y por lo tanto promover cualquier tipo de reparación. El primer ejercicio que te recomiendo es una respiración consciente. Dedica 5 minutos varias veces al día a respirar de manera consciente, inhalando contando hasta 3 y exhalando contando hasta 6. Este simple ejercicio va a promover la activación del nervio vago y del sistema parasimpático. El segundo ejercicio es un escaneo corporal, en el que simplemente cierras los ojos y desde los pies a la cabeza empiezas a poner la atención en cada una de las partes de tu cuerpo, empezando por los pies, subiendo por las pantorrillas, luego por los cuádriceps y vas subiendo hasta llegar a la cabeza, respirando de manera profunda y siendo consciente de cualquier estrés que esté en tu cuerpo. Este ejercicio te ayudará a darte cuenta de si estás en estado de alerta inconscientemente. Y el tercer y último ejercicio es una visualización. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos e imagina un lugar que te transmita paz y calma. Practica esto en las mañanas y por las noches, manteniendo esta imagen durante unos minutos justo antes de dormirte y justo después de despertarte. Porque como hemos dicho, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, por lo tanto le estás mandando la señal a tu cerebro de que estás en paz y en calma. Soy Pablo Ballesteros, médico experto en neurociencia y psicosomática, y si quieres saber más sobre la relación entre el cerebro, la mente y el cuerpo, sígueme.